Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de este curso de programación en Java. Bueno, pues seguimos avanzando en lo referente a Swing Java. Vamos a ver en esta ocasión cómo manejar colores, gestionar pues todo el tema de colores dentro de un marco. Ya que sabemos agregar una lámina y también sabemos pues dibujar figuras en esa lámina e incluso escribir texto, bueno, pues ahora toca ver cómo cambiar el color por defecto que utiliza pues Java a la hora de dibujar esas figuras y a la hora de escribir el texto. Cómo manejar los colores pues dentro del frame. Y es bastante sencillo. Para manejar los colores, bueno, pues tenemos que tener en cuenta la existencia de un método perteneciente a la clase Graphics 2D, que es el método setPaint, a través del cual pues podemos establecer un color. Luego también tenemos que tener en cuenta la clase color perteneciente al paquete AWT, bueno, pues la cual tiene una serie de constantes predefinidas que hacen referencia a cada una de ellas pues a los colores, ¿no? Por ejemplo, dentro de la clase color tenemos la constante blue, la constante red, la constante green, yellow y muchas más. Aquí tan solo he puesto unos pocos ejemplos, ¿no? Bueno, pues utilizando estas constantes estáticas, constantes de clase, ahora después entraremos en la API para echarles un vistazo, podemos establecer colores. Y luego también, bueno, pues tenemos que tener en cuenta los colores setBackground y setForeground pertenecientes a la clase JPanel. Estos métodos no pertenecen en concreto a JPanel, sino que JPanel lo hereda, si no recuerdo mal, de JComponent. Pero bueno, en definitiva pertenecen a la clase JPanel, que es la que construye nuestra lámina. SetBackground lo que hace es establecer un color de fondo para la lámina y SetForeground lo que hace es establecer un color frontal, es decir, establecer el color con el que después vas a dibujar todo lo que aparezca en esa lámina. Pero como siempre recomiendo, pues es mejor echar un vistazo a la API de Java pues para ver todo esto más en profundidad. Vamos a ver, por ejemplo, la clase color para ver qué es en concreto esto de las constantes estáticas que vienen predefinidas dentro de esta clase y que podemos utilizar. Entonces, pues si vamos a la API y entramos en la clase color, bueno, pues vemos que hay una serie de campos de clase, ¿no? Es decir, fíjate que dice static color y luego black, static color, black en mayúsculas, blue, blue en mayúsculas, cyan, cyan en mayúsculas. ¿Todo esto qué es? Bueno, pues no son ni más ni menos que constantes estáticas de clase. Al ser estáticas, pues indica o quiere decir que tenemos que utilizar delante de lo que sería el nombre de la constante, pues el nombre de la clase, es decir, color.black, color.blue, color.cyan y así pues con todos los colores que veis aquí. Esto digamos que son colores básicos, por decirlo de alguna forma. Luego podemos establecer colores pues un poco más avanzados, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, para un azul turquesa, pues evidentemente no está descrito en estas constantes, ¿no? Pero sí que lo podemos construir con los diferentes constructores que tenemos en la clase color. Ya sabéis que, bueno, la mayoría de los chicos, entre los cuales me incluyo, distinguimos 5 o 6 colores, ¿no? Luego las chicas es diferente. Las chicas conocéis el color pistacho, el color berenjena, el color rosa palo y otros muchos, pues que yo soy incapaz de detectar, pero todos esos colores los podemos construir utilizando el constructor de la clase color. Si echamos un poquito esta clase hacia abajo y vamos a donde están los constructores, bueno, pues vemos que esta clase tiene varios constructores, es decir, hay una sobrecarga de constructores. Estos constructores, pues lo que permiten es construir un color. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, el sistema RGB para construir un color. Fíjate que este constructor nos pide 3 parámetros de tipo entero, RGB. Para aquellos que no lo sepáis, el sistema RGB lo que hace pues es construir un color mezclando los 3 colores básicos, red, green y blue, es decir, rojo, verde y azul, como si fuera la paleta de un pintor. Para ir sacando pues las diferentes tonalidades de los diferentes colores, pues uno va mezclando diferentes cantidades de rojo, diferentes cantidades de verde y de azul, hasta que des con el color deseado. Hay que señalar que estos valores, los valores de rojo, verde y azul, pues oscilan entre 0 y 255. Por eso nos dice aquí el constructor que tiene que recibir 3 parámetros de tipo entero. Es decir, un primer parámetro que hará referencia a qué cantidad de rojo queremos agregar a nuestro color, que será un valor entre 0 y 255, lo mismo para el verde y lo mismo para el azul. Por ejemplo, pues si le dices 0, 0, 0, pues eso va a ser el color blanco, si no estoy equivocado, porque no estás agregando ninguno de los tres, ¿no? Y a partir de ahí, pues si llegas hasta el tope, 255, 255, 255, que será el negro, pues vas pasando por toda la amalgama de colores. Pero es que además de este, pues tenemos otros constructores que yo sinceramente, pues no he probado todos, ¿no? Pero por ejemplo, estamos viendo aquí otro constructor que incluso nos permite crear un color con una transparencia, ¿no? Fíjate que aquí recibe un parámetro de tipo boolean
que, bueno, pues si no estoy equivocado, corresponde al sistema RGBA, donde la A hace referencia a la transparencia, es decir, lo que sería el valor alfa, la transparencia. Y bueno, pues tenemos diferentes constructores para crear nuestro color. Entonces, para establecer un color podemos hacerlo utilizando las constantes que hemos visto anteriormente y también podemos hacerlo utilizando pues, un constructor de la clase color. Y si nos vamos un segundo a la clase Graphics 2D, pues podemos ver cómo está construido y la descripción del método setPaint, que es bastante importante, que hemos visto antes en la presentación de PowerPoint. Entonces, si nos vamos a la clase Graphics 2D y buscamos el método setPaint, bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Abstracto, void, no devuelve nada y nos pide un parámetro de tipo paint. Bueno, pues si pulsamos en el método, pues aquí tenemos una descripción y lo que nos dice, pues, lo que hace este método, ¿no? Y luego también tenemos otro método que no he mencionado en la presentación, pero que vamos a utilizar pues, a continuación en el ejemplo práctico que vamos a hacer, que es el método fill, que también pertenece a la clase Graphics 2D. Si recordáis los ejemplos que hemos realizado en los vídeos anteriores, pues hemos utilizado el método draw para dibujar nuestras figuras. Lo que hace el método draw pues, es dibujar lo que sería el contorno de la figura. Por ejemplo, cuando le decíamos draw y dentro de draw pues, un rectángulo, pues nos dibujaba lo que es el contorno del rectángulo. Bueno, pues tenemos otro método que es el método fill, que lo que hace es lo mismo, pero en vez de dibujar el contorno de la figura, lo que dibuja es el interior. Las figuras, digamos que están compuestas de dos partes, lo que sería el contorno y luego lo que sería el interior de la figura. Mientras que draw, que es el método que hemos utilizado hasta ahora de la clase Graphics 2D, lo que hacía era dibujarnos el contorno, dejando pues el interior totalmente vacío, el método fill hace justo lo contrario. Lo que hace es dibujarnos el relleno e ignora por completo el contorno. Si hacemos clic en este método fill de la API, bueno, pues nos va a la descripción y bueno, pues leemos qué es lo que hace este método, ¿no? Rellena el interior de una figura, de un shape, utilizando, bueno, pues el contexto gráfico 2D, ¿no? Fíjate que recibe este método un parámetro de tipo shape y, bueno, pues nos indica que ese parámetro de tipo shape pues es la figura a rellenar, ¿no? Bien, pues simplemente teniendo todas estas cosas en cuenta, pues vamos a hacer un ejemplo práctico que nos colore las figuras. Antes de elaborar ese ejemplo práctico hay un apunte que seguramente os esté extrañando referente a la clase color. Voy a abrir otra vez la clase color. Aquí la tenemos porque cuando hemos estado hablando de las constantes estáticas de clase, fíjate que tenemos un black en minúsculas, un black en mayúsculas, lo mismo para azul y así para todos los colores. Es decir, tenemos por un lado una constante cuyo nombre está en minúsculas y la misma constante pero con el nombre en mayúsculas. ¿Esto por qué? ¿Por qué existe esta duplicidad? Bueno, simplemente estos son, digamos, reminiscencias del pasado, ¿no? Es decir, cuando aparecieron las primeras versiones de Java, creo que esto es anterior a la versión 1.4, pues esas versiones anteriores a la 1.4, pues las constantes hasta entonces se definían en minúsculas. Con lo cual, como esta clase color es ya antigua, es decir, estaba presente en esas primeras versiones, estas constantes que tenemos en minúscula pertenecen pues, a las constantes que se crearon en aquellas versiones. Sin embargo, a partir de la versión 1.4 de Java, pues la comunidad de programadores estableció que las constantes de clase deberían de ser en mayúsculas. El nombre de esas constantes deberían de estar en mayúsculas. Y claro, pues aquí para que los programadores no se liaran y no causara confusión, decidieron dejar las constantes en minúsculas que se habían estado utilizando hasta ahora para que aquel programador que quiera utilizar, digamos, la versión antigua, pues utilice la versión antigua y el que quiera utilizar la versión moderna, en mayúsculas, pues que utilice la versión moderna. Pero tanto si usáis una como otra, veréis que hacen exactamente lo mismo, ¿no? Es una cuestión de compatibilidad o comodidad a la hora de programar, si lo queréis ver así. Y dicho esto, ahora sí, pues vamos a elaborar un ejemplo práctico con el cual pues crearemos una serie de un par de figuras rellenas. Luego entonces nos vamos a ir a Eclipse. Y bueno, pues aquí en Eclipse ya tengo un ejemplo pues casi terminado. Podéis utilizar el ejemplo del vídeo anterior, que yo llamé prueba dibujo, pero en esta ocasión me he tomado la molestia de hacer otro, pero es exactamente igual. El ejemplo está hecho porque ya hemos elaborado un par de códigos para crear un frame y para crear una lámina. Entonces no quería en este vídeo otra vez desde el principio crear primero el frame, luego crear la lámina y luego ya lo nuevo que sería establecer el color. Directamente pues aquí tengo el ejemplo terminado. ¿Qué es lo que he hecho rápidamente? Bueno, primero lo voy a ejecutar para que lo veáis. Bueno, pues aquí lo que tenemos es un marco con un rectángulo y una elipse en su interior, es decir, dos figuras. Y las tengo pues como hemos visto hasta ahora, es decir, solamente el contorno de las figuras gracias al método draw y el color por defecto que es el negro.
En cuanto al frame, pues tiene el color de fondo que podéis ver en pantalla, es decir, el color de fondo gris que le pone Eclipse por defecto, por lo menos si estamos bajo Windows como yo. La clase principal, bueno, pues nada, una instancia de marco con color, que es la clase que construye mi marco, que hereda de JFrame, y lo de siempre, le digo qué es lo que tiene que hacer pues a la hora de cerrar ese marco y le digo que el marco debe estar visible. En cuanto a la clase marco con color, pues el constructor de turno, en el cual pues establezco un título en el marco, un tamaño cuadrado de 400 por 400, luego pues creo una instancia de una lámina que he creado pues justo debajo con una clase que hereda de JPanel y luego pues el método add que agrega esa lámina al marco. En cuanto a la lámina, bueno, pues nada nuevo, esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. La lámina tiene el método paintComponent que sobrescribe al método paintComponent de JPanel. Hago un casting de graphics 2D para convertir nuestro pues, objeto G en un objeto de graphics 2D, al cual denomino G2. Y luego, pues, utilizando las clases vistas en vídeos anteriores, Rectangle 2D, Rectangle 2D.doble, pues creo un rectángulo que comienza en el 100-100, x100 y 100, y tiene 200 de ancho y 150 de alto. Y luego le digo con el método draw, pues que me dibuje ese rectángulo. Lo mismo con la elipse. Para la elipse, lo que he utilizado para hacerlo lo más simple posible, pues es decirle con el método setFrame que la elipse debe de estar dentro de ese rectángulo. Y después, pues nada, con draw le digo que dibuje la elipse. Entonces, partiendo de aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer, vuelvo a ejecutar otra vez el programa, es rellenar de color tanto el rectángulo como la elipse. Y ya por último rellenaremos también de color lo que sería la lámina, para dar un color de fondo pues a todo lo que sería nuestra interfaz, ¿no? Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo, utilizar la clase color que hemos visto anteriormente y sustituir pues el método draw que me está dibujando las dos figuras, tanto el rectángulo como la elipse, por el método fill para que lo rellene y pues se vea mucho mejor, ¿no? Luego entonces vamos a ello. Vamos a situarnos dentro de nuestra clase lámina con color, en mi caso, es decir, la de la lámina. Me voy a situar justo debajo de la instancia de Rectangle 2D. Aquí pues voy a hacer un poco de hueco y es tan sencillo como utilizar nuestro objeto de la clase Graphics 2D para aplicarle el método setPaint. Si os acordáis, hemos dicho hace un instante que el método setPaint, que establece el color con el que vamos a dibujar, pertenece a la clase Graphics 2D. Como ya tengo una instancia de Graphics 2D, pues utilizo ese objeto al cual he llamado G2, punto, para utilizar el método setPaint. Y aquí, bueno, pues dentro de setPaint lo que me pide es el color. Y hay, como hemos visto, varias formas de establecer el color. Voy a utilizar la más sencilla y es utilizar pues alguna de las constantes estáticas de clase que hemos visto en la API dentro de la clase color. Luego, entonces, como son estáticas, primero nombre de la clase color, punto. Y fíjate cómo ahora al poner un punto, pues en Eclipse sale el asistente de turno y aquí tenemos pues la constante en minúsculas y la constante en mayúsculas y así para todas. Podéis utilizar la que queráis. Yo pues lo voy a poner, por ejemplo, en rojo. Luego entonces sería color.red. Bueno, pues así sería. Una vez hecho esto, si nosotros le damos al play, pues lo que conseguimos es lo que veis en pantalla. Hemos cambiado el color, pero el color del trazo. Yo lo que quería era rellenar el rectángulo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es, en vez de decirle que me dibuje el rectángulo con el método draw para que lo rellene, pues le tendremos que decir método fill. Sustituimos simplemente nuestro método draw por el método fill. Y ahora pues lo que voy a hacer va a ser comentar todo lo referente a la elipse para que de momento no me dibuje la elipse y ver poco a poco qué estamos haciendo, porque si le digo que me dibuje la elipse, pues también la va a rellenar de rojo y no vamos a ver nada, ¿no? Como un manchón rojo. Bueno, pues una vez hecho esto, pulsamos en el play y fijaos como ahora ya sí tengo un rectángulo, la elipse no porque la he comentado, rojo. Bien, ahora quiero que la elipse aparezca en el interior pero con un color diferente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues primero le quitamos el comentario que le acabamos de poner a nuestra elipse y hacemos lo mismo. Pues justo a continuación del método setFrame, pues con el objeto G2 establecemos un nuevo color. Luego entonces G2 setPaint y aquí pues voy a decirle, por ejemplo, lo siguiente. Color.blue, por ejemplo. Una vez hecho esto, pulsamos en el play. Ay, se me ha olvidado poner el fill, perdonad. Si os gusta con el draw, solamente el trazo, pero yo también quería rellenarlo. Luego entonces sustituyo el draw por el fill y ahora sí, pues pulsamos en el play
Y aquí pues tenemos el rectángulo rojo y la elipse en azul, ¿no? Bien, más formas de cambiar el color, porque estos son, como veis, los colores básicos. Ahora, si queremos un color un poco más elaborado, pues utilizaremos, por ejemplo, el sistema RGB que os he mencionado antes. Y aquí también hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, vamos con la elipse. Centrémonos en la elipse. Dentro del método setPaint, donde hemos utilizado la constante estática de clase blue, pues borramos todo esto y lo que hacemos es instanciar justo aquí pues la clase color de la siguiente forma. New color, abrimos paréntesis y ahora mismo estaríamos llamando al constructor, ¿verdad? Estamos invocando al constructor. Y hemos visto hace un instante en la API que tenemos un constructor que es capaz de recibir 3 parámetros de tipo entero, los cuales pues nos va a ofrecer las diferentes mezclas de rojo, verde y azul. Con lo cual, si yo le digo, por ejemplo, 0.140.255, no tengo ni idea de qué color estoy utilizando, pero está claro que no será un color de los denominados básicos, ¿no? Lo que entonces, si pulsamos en el play, bueno, pues aquí podéis ver el color en concreto. Truco, por decirlo de alguna forma, que no es ningún truco. Bueno, pues para manejar este sistema de colores, a no ser que seas un diseñador gráfico, pues que trabaje todos los días en ello, pues va a ser difícil que sepas qué color estás utilizando. Bueno, pues puedes valerte de un programa de retoque gráfico, como por ejemplo Photoshop o cualquier otro, el cual trabaje con este sistema de colores. Entonces, si por ejemplo abres Photoshop, hay que saber manejar Photoshop y esto no es un curso de Photoshop, bueno, pues podemos ir donde están los colores frontales, por ejemplo, hacer un clic. Aquí en el color frontal, pues en esta barra elegimos la tonalidad y aquí, pues si es más claro, más oscuro, para decirlo claramente. Imagínate que voy buscando un verde muy concreto. Bueno, pues pulso primero en el verde y después en este gran cuadrado que tenemos aquí, digo, pues quiero concretamente este verde, ¿no? Entonces vemos que al pulsar en ese verde, Photoshop nos está diciendo que esto es un RGB de 109, 172 y 59. Bueno, pues llévate estos valores a tu programa, ¿no? 109, 172, 59. Bueno, pues 109, 172 y 59. Hecho esto, si pulsamos en el play, pues debería de salirnos una elipse, efectivamente, con ese color verde. Entonces, bueno, pues si te sirves de un programa de estas características, pues prácticamente puedes obtener el color que desees. Aún así, también tenemos un método que no he mencionado, perteneciente a la clase color. Bueno, tenemos dos realmente, que son los métodos brighter y el método darker. ¿Qué es lo que hacen estos dos métodos? Bueno, pues el primero da brillo al color escogido y el segundo pues lo oscurece, le quita brillo, ¿no? Esto es como el brillo de los monitores o el brillo del televisor, más o menos. ¿Cómo se aplican estos métodos? Estos métodos se pueden aplicar varias veces, creo que hasta un límite de 3, creo recordar, y se aplicaría de la siguiente forma. Imagínate que aquí, pues este verde de la elipse no te convence del todo. Bueno, pues puedes irte a... bueno, voy a cerrar primero el frame, que si no... Puedes irte a donde tenemos construido nuestro color instanciado y aquí pues directamente pones un punto y le dices brighter. Fíjate cómo en el asistente ya nos sale, ¿no? Bueno, pues simplemente así. Hecho esto, vuelves a ejecutar y el verde ha de ser más claro. Y efectivamente, fíjate cómo es más claro. Pero como digo, esto se puede aplicar incluso más veces. Es decir, si pones otro brighter a continuación, es decir, brighter, brighter, con su punto correspondiente, bueno, pues al darle al play, todavía más claro. Y creo recordar, de esto no estoy seguro, que había un tope de 3 veces y a partir de la tercera vez esto ya no hacía nada, ¿no? Brighter, esto ya va siendo un amarillo, es que le ha quitado todo brillo, ¿no? Y ya lo voy a intentar aplicar una cuarta vez, a ver qué hace. Ah, pues sí, una cuarta vez lo pone todavía más blanco, ¿no? Bueno, al final esto, ya por probar, lo probaré una quinta, ¿no? Yo no sé qué va a hacer. Ya no distingo. Pero el caso es que lo puedes aplicar varias veces. Y también tenemos el contrario, que es el darker, que lo que hace pues es justo lo contrario. Voy a volver a ponerlo otra vez en verde para tener la referencia visual. Este es el color original. Bueno, pues si ahora nosotros le aplicamos aquí un darker, voy a hacer que me salga el asistente. Ahí está. Lo tenemos justo debajo del brighter. Bueno, pues si le damos al play, bueno, pues un poquito más oscuro. Y esto ocurre exactamente igual, ¿no? Lo puedes aplicar varias veces. Pues sí, va siendo cada vez más oscuro. Bueno, pues este es otro método que nos permite controlar los colores. Y luego, pues para ir terminando, hay otra forma de aplicar también el color, que es construirte una instancia perteneciente a la clase color. Fíjate que nosotros aquí, dentro del método setPaint, pues lo hemos instanciado directamente, ¿no? Esto es como decirle, mira, me vas a pintar con un nuevo color. Pero lo que podemos hacer también, pues es crearnos, por ejemplo, un color de la siguiente forma. Lo voy a hacer también para la elipse. Instanciar la clase color, es decir, color, mi color, o como quieras llamar a esta instancia de la clase color, decirle que esto es igual a new color, y aquí pues podemos utilizar, por ejemplo, el sistema RGB
o las constantes de clase, en fin. Vamos a decirle, por ejemplo, 125, no sé qué color va a dar esto, 189,200, ¿no? Y una vez que te has creado la instancia, pues en todas aquellas figuras donde quieras utilizar pues este color en concreto, pues lo metes dentro de setPaint, es decir, setPaint mi color. Hecho esto, pues si le damos al play, vamos a ver qué color le ha dado a la elipse, pues una especie así de azul bastante feo, ¿no? Bueno, pues esta sería otra forma de aplicar el color, instanciando la clase color y utilizándolo. Tienes que tener en cuenta que para ir cambiando de color e ir aplicándolo a diferentes figuras tienes que hacer lo que hemos hecho nosotros, es decir, para el rectángulo pues hemos construido el color y después lo hemos utilizado con el método fill, pero después hemos cambiado de color y para cambiar de color pues en este caso hemos instanciado la clase color y lo hemos vuelto a utilizar. Si fuéramos a utilizar un tercer color, pues a continuación de esta última instrucción tendríamos que instanciar, por ejemplo, otra vez la clase color, creándote una instancia que podrías llamar mi color 2 y utilizando mi color 2 pues le das color a otra figura que pudiera haber dentro de esa lámina. Y en cuanto al color de fondo que puede tener la lámina, que hemos visto antes en la presentación, pues que teníamos el método setBackground para darle color de fondo a la lámina, pues lo que podemos hacer es en el constructor de la clase que construye la lámina, en mi caso marco con color, bueno, pues en el constructor, después de agregar la lámina, le decimos que establezca un color. Y eso se lo decimos pues utilizando el nombre de instancia, que en mi caso pues es mi lámina, y a continuación punto setBackground. Ya nos aparece aquí en el asistente. Y aquí pues tenemos que establecer un color y estamos en las mismas. O utilizas una constante estática perteneciente a la clase color o instancias un objeto perteneciente a la clase color y luego lo utilizas aquí. Para hacerlo más simple, pues yo le voy a decir color.pink, rosa, va a quedar muy chillón, ¿no? Entonces de esta forma estoy utilizando una constante estática de clase. Hecho esto, pues si yo le doy al play, fíjate cómo ahora la lámina pues tiene ya el color de fondo rosa. Y hemos estado utilizando rellenos con las figuras porque se ve mucho mejor para explicar el tema de los colores. Si quieres darle color al trazo, bueno, pues ya lo hemos visto antes de empezar. En vez de utilizar el método fill, pues puedes utilizar el draw. Y puedes utilizar los dos a la vez. Puedes utilizar el draw para dibujar de un color el contorno y el fill para dibujar de un color diferente lo que sería el interior. Por ejemplo, en el caso de que quisiéramos hacer una operación de este tipo, pues le tendríamos que decir lo siguiente, ¿no? G2.setPaint justo después de haber creado el rectángulo, ¿no? setPaint y vamos a decirle aquí, por ejemplo, pues color.blue. No sé si se va a apreciar bien debido a todos los colores que tenemos ya y a que los trazos todavía no los estamos modificando, que se puede modificar, pero eso lo veremos más adelante. Entonces G2. Aquí le decimos draw y le decimos que nos dibuje el rectángulo. Entonces, la forma de operar sería la que veis en pantalla, ¿no? Mirad, primero establezco, después de haber construido el rectángulo, bueno, pues establezco un color con setPaint, que es el azul. Y con ese color en la mano, por decirlo de alguna forma, lo que hago es dibujar el trazo del rectángulo con draw. Y después de haber dibujado el trazo del rectángulo, tener en cuenta que esto va de arriba a abajo, vuelvo a coger un color diferente con setPaint, en esta ocasión cojo el rojo y lo que hago es rellenar el rectángulo de rojo, ¿no? Bueno, pues esto es como cuando dibujas de verdad, ¿no? Primero coges un color, después coges otro. Hecho esto, si le damos al play, bueno, pues debido a la mezcla, ya sabía yo que con el trazo fino esto no se iba a ver muy bien, pero no sé si apreciáis que efectivamente el trazo del cuadrado, aquí arriba y aquí a la izquierda no se aprecia bien, pero el trazo del cuadrado lo tengo en azul, mientras que el relleno pues lo tengo en rojo. Y esta sería la forma de operar. Y ya, pues para terminar, una instrucción que, bueno, pues puede ser útil y que se me olvidaba, y es la siguiente. Mirad, cuando queréis establecer un color de fondo para la lámina, pues en esta ocasión nosotros hemos establecido un rosa, ¿no? Con color.pink. Hay una instrucción que lo que hace es darle el color de fondo a las láminas, a los frames incluso, el color de fondo que se aplica a las ventanas del sistema. Yo estoy operando bajo Windows. Ya sabéis que Windows pues, tiene un color por defecto que aplica a todas sus ventanas, lo que le da la apariencia visual al sistema operativo. Linux tendrá otro, Mac tendrá otro y así pues con todos los sistemas operativos. Bueno, pues cuando le dices lo siguiente, mi lámina.setBackground system color, es decir, color de sistema, .window, lo que haces con esta instrucción es darle concretamente a este objeto, que es nuestra lámina, un color de fondo correspondiente al color por defecto del sistema. Entonces, esto es una buena opción si quieres que tus interfaces gráficas pues, se asemejen lo más posible
a las ventanas del sistema operativo donde se esté ejecutando tu programa. Ya sabéis que Java es multiplataforma, puede que se esté ejecutando bajo Mac, bajo Linux, bajo Windows, bajo Solaris o vete a saber, ¿no? Bueno, pues con esto le das el color por defecto que tienen las ventanas del sistema operativo. Aquí pues es un blanco roto, no llega a ser un blanco total, el que le aplica pues en mi caso a esta ventana, ¿no? Porque estará aplicando el color por defecto de Windows, que se supone que es este. Y bueno, pues podemos hablar mucho más acerca de los colores. Como os he dicho antes, se pueden modificar los trazos, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, si me permitís. Y los que queráis profundizar en el uso de los colores, porque también se podría modificar el alfa, la transparencia de un color, bueno, pues iros a la API, que yo creo que con lo que hemos visto en este vídeo, más lo que podáis indagar vosotros, echando un vistazo a la API dentro de la clase Color, pues podéis manejaros perfectamente con todo lo que nos ofrece Java para modificar los colores. Así que bueno, pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.